Buenas tardes con todos y bienvenidos a la presentación del estudio para el diagnóstico de las cadenas regionales de valor en la CAN, desarrollado por el BID Intal y la Secretaría General de la Comunidad Andina en el marco del Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Saludamos la presencia del secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, la viceministra de Comercio Exterior de Colombia, Laura Valdivieso, el jefe de la Unidad de Integración Regional del Sector de Integración y Comercio del BID, Pablo García, el oficial senior de Competitividad Sectorial y Empresarial del International Trade Center, Hernán Manzón, los señores Rodrigo Iglesias y Jaime Vallecilla, consultores del Intal BID, y al público que sigue este evento a través de Facebook Live de la Comunidad Andina. Para iniciar el evento, escucharemos a la viceministra de Comercio Exterior de Colombia, Laura Valdivieso, quien nos brindará unas palabras de apertura. Bienvenida, viceministra. Buenos días a todos, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es muy grato poder participar en la apertura de este evento donde presentaremos el estudio diagnóstico de las cadenas regionales de valor en la comunidad andina. Por supuesto, no puedo dejar de resaltar esta iniciativa que es de la Secretaría General con el apoyo del BID, con el objetivo de darle continuidad a esos trabajos que se venían haciendo de tiempo atrás sobre cadenas regionales de valor. Los resultados que presentaremos hoy son producto de un trabajo muy juicioso, riguroso y articulado con el sector privado y por supuesto con las distintas entidades públicas de los 4 países. Este trabajo, que además aterriza la identificación de 3 cadenas de valor, cobra especial relevancia en este contexto de reactivación económica. Pues como ustedes saben, son un instrumento para que nuestras empresas, buena parte de ellas golpeadas por la pandemia, pues puedan percibir los beneficios de acceder a los mercados externos con productos y servicios de la mejor calidad, con valor agregado, reivindicando ese papel de la internacionalización en el crecimiento y reactivación económica. Yo quisiera empezar mencionando que, como es de conocimiento de todos, pues la pandemia nos ha dejado desafíos muy importantes, principalmente en desempleo, en pobreza, en brechas sociales al interior de nuestros países, afectando en mayor medida a los más vulnerables. Sabemos que nuestra región es una de las más afectadas, así lo ha referenciado la CEPAL, que asegura que es la crisis socioeconómica más grande de la región en los últimos 120 años, y el BID, que estima que cerca de 40 millones de personas en la región perdieron su trabajo, mientras 44 millones entraron en condición de pobreza y 50 millones salieron de la clase media. Pero esta coyuntura, que ha sido global y que por supuesto ha generado todos estos desafíos, pues también ha generado cambios en las tendencias y en los patrones de consumo y de demanda. Y eso pues debe llevarnos a hacer una reflexión por parte de nuestra región, por parte de la comunidad andina, para aprovechar de mejor manera esas oportunidades que nos generan y nos brindan las crisis. En el ámbito del comercio, la reactivación es un hecho, y si no estamos listos para estas ventanas de oportunidad con buenas herramientas de diagnóstico e información clave para nuestros empresarios, como la que estamos presentando hoy, pues otros van a aprovechar estas circunstancias y esas oportunidades. El comercio global ya supera los niveles prepandemia, con una recuperación de 2 y hasta 3 veces más rápida que la que se dio en pasadas crisis como la del 2009 y el 2015, que son los referentes que tenemos. Esta reactivación se debe en buena parte al mejoramiento de las condiciones económicas mundiales, a un mejor comportamiento de los precios de los commodities y una recuperación de la demanda externa de las principales economías y nuestros principales socios comerciales. Esto lo que nos demuestra es que es el momento de volcar aún más la reactivación hacia el aprovechamiento de los mercados externos. Es el momento de que el comercio exterior se vuelva uno de los ejes de la reactivación económica. Igualmente, como lo mencioné, los flujos de capital continúan buscando nueva proveeduría, dónde instalarse, más cercana a los consumidores, más regional, más confiable y con reglas de juego claras y estables que son esenciales para los negocios de largo plazo. Este es el momento, aprovechando esta coyuntura, para generar las condiciones para lograr una inserción más activa y eficiente del tejido empresarial de nuestros países en las cadenas regionales y globales de valor.
Y precisamente pensando en esas oportunidades que deja la pandemia, desde la Presidencia Pro Tempore de Colombia consideramos de vital importancia profundizar en el análisis y encadenamientos productivos, todas las cadenas de valor, y así se lo propusimos a los demás países, a nuestros países socios comerciales de la comunidad andina. No podemos olvidar que las cadenas de valor son un mecanismo que tienen la capacidad de aumentar el crecimiento y el desarrollo de los países que en ellas participan. De hecho, la evidencia lo que nos demuestra es que el incremento de la participación de las cadenas globales de valor ha generado un incremento de los ingresos de nuestros países que se derivan en ganancias, por supuesto, también en productividad. Por ejemplo, en el más reciente reporte del desarrollo mundial del 2020 que hizo el Banco Mundial, se estima que un aumento del 1% en la participación de las cadenas generaría un aumento de ingresos de más del 1% y aportaría a una transformación estructural en nuestros países, además de generar mayor crecimiento económico, mayor productividad, atraer inversión extranjera y mejorar la capacidad productiva. En Colombia, el Banco Mundial también estimó datos muy dicientes en un estudio reciente de la participación del país en las cadenas de valor. Lo que nos dice ese estudio es que las empresas manufactureras de Colombia que hacen parte de las cadenas globales de valor, es decir, las firmas que exportan, muestran una productividad superior de 38% que en el 2018 con respecto a las firmas que no lo hacen, que no participan en esas cadenas globales de valor. Así que tenemos evidencia diciente para querer participar más en estas cadenas regionales. Y en esta línea, lo que creemos es que hay grandes espacios de mejora para que los países y empresarios de nuestra región aprovechen las oportunidades de participar en las cadenas globales y regionales de valor. Hay un elemento que tenemos que tener muy presente y es que la comunidad andina, tenemos en la comunidad un activo muy valioso y clave para construir una estrategia sólida. Este activo se refiere a que el nivel de comercio intraandino ya está regulada la acumulación de origen de nuestras mercancías. Nosotros tenemos un marco regulatorio que permite producir esos bienes regionales y poder pensar en exportarlos al mundo. Esto implica que cualquier material originario de otro país miembro pueda ser considerado como originario del país miembro exportador, de tal manera que los insumos de las empresas de todos los tamaños puedan ser procesados localmente y exportar sus bienes con valor agregado a la región. Lo anterior nos ha permitido desarrollar productos con valor agregado que se comercializan dentro de la subregión, siendo ella uno de los principales destinos de las exportaciones no mineroenergéticas. En ese contexto, yo quisiera recordar que también hay un acuerdo vigente que avala la acumulación de insumos utilizados en la producción de bienes finales entre los países de la comunidad andina, el sistema de integración centroamericana con destino a la exportación a la Unión Europea. Traigo esta referencia a este foro porque creemos que además de fortalecer las cadenas regionales de valor al interior de la comunidad andina, nuestra meta debería orientarse a lograr que como región podamos insertarnos más en las cadenas globales de valor y llegar con bienes conjuntos, compartidos, producidos conjuntamente, aprovechando nuestras complementariedades a terceros mercados. Y con ese objetivo, Colombia propuso a sus demás socios dar un paso más allá, avanzar en la acumulación extendida, de tal manera que se permita participar más activamente en el comercio internacional, abriéndonos a la posibilidad de acumular valor agregado con terceros países, lo cual fortalecerá el potencial productivo subregional y el desarrollo de encadenamientos productivos. Esperamos que esta propuesta continúe su análisis y evaluación por parte de los países porque debemos crear oportunidades para fortalecer el tejido empresarial de la región, utilizando de manera eficiente nuestra capacidad productiva y nuestra capacidad de acceso como región al comercio internacional. En ese sentido, encaja de manera integral este proyecto de identificación de 3 cadenas que cuentan con una ventaja comparativa revelada, que requieren de bienes intermedios que son producidos por la subregión y que se complementan para agregar valor conjuntamente. Adicionalmente, estas 3 cadenas mostraron un alto nivel de resiliencia a pesar de las difíciles circunstancias que ha atravesado la región en medio de la pandemia. En el caso de los alimentos procesados para animales, que garantizaron oferta en momentos donde no teníamos certeza sobre la disponibilidad de alimentos, o el sector de cosméticos y productos de aseo que complementó sus líneas de producción para hacer frente a la pandemia, o el sector incluso de desarrollo y servicios de software que soportó las exigencias en los momentos de aislamiento que recientemente vivimos. Es importante resaltar que las cadenas seleccionadas de bienes realizaron exportaciones al mundo por más de 2.000 millones de dólares, correspondientes a los eslabones identificados para las cadenas de alimentos para animales y cosméticos o productos de aseo, los cuales incluyen insumos de los 4 países andinos. Esta cifra lo que refleja
es que se trata de sectores consolidados, con potencial para explorar el mercado regional, pero sobre todo con toda la proyección para aprovechar los mercados externos. Como lo mencionan los consultores en el estudio, fuera del mercado de la región andina existe un potencial en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, en Turquía, en China y en Vietnam. Y pensando en este tipo de empresas, en las pymes, en las MIPYMES, que son más del 90% del tejido empresarial y generan más del 60% del empleo, es claro que estamos ante una gran oportunidad para que estas empresas de nuestra comunidad andina aprovechen las oportunidades en esta etapa post-pandemia. Es necesario seguir trabajando en la proyección de escenarios estratégicos para el desarrollo de esquemas logísticos y productivos integrados, para aprovechar oportunidades comerciales, para hacer un mayor uso de esas capacidades instaladas que tenemos, para estimular la inversión, para generar empleo sostenible y de calidad, para la sofisticación productiva de los bienes intermedios y para fortalecer los servicios de apoyo a la industria y promover las mejores prácticas, los mejores estándares, elementos todos que van a ser claves para la reactivación económica de la región andina. Por lo tanto, es necesario que en este proceso de implementación que seguirá este estudio se tenga en cuenta que no solo mediante la generación de condiciones para mejorar la oferta de valor, las MIPYMES lograrán una adecuada participación en las cadenas de valor. Así las cosas, por ejemplo, se deberá impulsar la innovación de los productos y procesos, la reconversión tecnológica, la digitalización, el acceso al know-how, la implementación de buenas prácticas, acceso a certificaciones de calidad y fortalecimiento de capacidades gerenciales y competencias laborales. Para concluir, no puedo dejar de resaltar la participación del Consejo Empresarial Andino en este estudio. Valoramos ampliamente sus aportes porque finalmente sus representados, esas empresas, nuestro empresariado, nuestro tejido empresarial, son eje del desarrollo económico y principales actores de la producción y del comercio internacional. Es por ello que esperamos poder pasar de la teoría a la acción, a la implementación de acciones concretas y hacer efectivas las inversiones y la generación de empleo en actividades señaladas por una demanda creciente. Desde el sector público, creemos que es una oportunidad para que como región concertemos esas políticas que den viabilidad al fortalecimiento de las cadenas propuestas, para superar las restricciones que nos impiden la conexión con los eslabones y facilitar esa generación de valor, de agregación regional y el desarrollo de altos estándares de servicio que no solamente tengan como objetivo el mercado de la región, en eso quiero insistir, sino que nos abran las puertas hacia terceros mercados más grandes, más competidos y que nos permitan proyectarnos hacia los mercados externos. Estamos muy atentos a la presentación del estudio, seguiremos muy de cerca la hoja de ruta para pasar a la acción y la consolidación de las cadenas de valor andino. Estamos convencidos de que esto va a representar un gran instrumento para la reactivación. Muchísimas gracias. Agradecemos a la viceministra por sus palabras. En este momento escucharemos las palabras de apertura por parte del secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza. Comercio Exterior de Colombia, Laura Valdivieso, señor Pablo García, jefe de la Unidad de Integración Regional del Sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, señor Hernán Manzón, oficial senior de competitividad sectorial y empresarial del International Trade Center, señores Rodrigo Iglesias y Jaime Valecilla, consultores del Instituto para la Integración de América Latina y del Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, señor director de G2 de la Secretaría General de la CAN, Diego Caicedo, señoras y señores empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El comercio ha desempeñado desde todos los tiempos inmemorables de la existencia de la sociedad o del ser humano como persona sociable, un papel siempre protagónico y cada vez es más importante en las estrategias de desarrollo que han implementado los países, las cuales han ido acompañadas de la aplicación de políticas productivas orientadas a generar un mayor valor agregado e industrias más interrelacionadas unas con otras, valga decirlo, promoviendo la inversión y el empleo y fortaleciendo, por supuesto, la integración de orden regional. Como saben ustedes, desde finales de los años 60, la economía mundial, comenzó a organizarse cada vez más en torno a cadenas de valor. Esto significa que una
parte creciente de la producción, del empleo y del comercio se estructura en torno a cadenas de empresas que se ubican en diferentes países, buscando siempre la especialización y la eficiencia en distintos sectores de la economía, de acuerdo incluso no solamente a condiciones físicas o geográficas, sino a los talentos de las personas también y a los desarrollos específicos de las sociedades. Las formas de producción han pasado por una profunda transformación en las últimas décadas, lo que ha implicado que la producción, tanto de bienes como de servicios, trascienda las fronteras regionales, por supuesto nacionales, involucrando múltiples unidades productivas en distintas localizaciones geográficas, como ya lo acabo de anotar, que sin ser necesariamente propiedad de una misma firma, participan de manera organizada en la producción de todos los bienes y de prácticamente todos los servicios. De la misma manera es considerable observar cómo un crecimiento exponencial en el comercio de bienes y de servicios intermedios se viene dando y que es la consecuencia directa de ese fenómeno, en la medida que cada vez se exportan más productos sin terminar para continuar su elaboración en los otros países, en terceros países. Actualmente, según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Comercio, la UNCTAD, el 80% del comercio del mundo, esto en términos de exportaciones brutas, está ligado a redes internacionales de producción, es decir, a cadenas globales de las empresas transnacionales. Además, es importante en este punto destacar que el porcentaje del PIB global generado por medio de la producción de las actividades de las cadenas globales de valor aumentó, escúchese bien, del 9.6% en 1995 al 13% en el año 2017. En las actuales circunstancias que el mundo entero continúa viviendo a consecuencia de la pandemia, el gran desarrollo que generaron las cadenas globales obligaron a repensar las cadenas de suministro para las industrias, la proveeduría para elaborar productos, los lugares de donde provienen las materias primas y los insumos, apareciendo como alternativa la relocalización o el nearshoring para que las cadenas de producción no colapsen y se puedan fortalecer de manera vigorosa. En el marco andino, las cadenas regionales de valor permitirían a nuestros países aumentar la diversificación exportadora, alcanzar economías de escala en producciones donde esa escala del mercado local es reducida, incrementar el valor agregado, aumentar las capacidades tecnológicas y, por supuesto, lograr una expansión o expandir el acceso de las pequeñas y medianas empresas a mercados externos con una recuperación más rápida en el periodo postpandémico. En este contexto, la Secretaría General de la Comunidad Andina, con el apoyo del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, el INTAD, del Banco Interamericano de Desarrollo, a quien aprovecho para expresar mi agradecimiento y reconocimiento, impulsó desde enero de este año el estudio para el desarrollo de encadenamientos productivos entre los países andinos, con el objetivo de promover su inserción en los sistemas productivos globales. El estudio, que ha formado parte de las acciones puestas en marcha como parte de la estrategia de la CAN frente a la pandemia, es decir, convirtiendo esta crisis en una oportunidad, permitió identificar los encadenamientos productivos entre los países de nuestra comunidad, seleccionando 3 en los sectores primarios, manufactura y servicios, con potencial regional, desarrollándose un diagnóstico de las cadenas regionales de valor priorizadas, enfocados en la implementación de una estrategia subregional, por supuesto andina, que busca la solidez, el fortalecimiento, la revitalización de las mismas y, por supuesto, su impulso de cara a la recuperación, la espiral de recuperación del aparato productivo de la región en lo que viene después de la pandemia. Permítanme resaltar que el estudio, cuyos resultados, ya están presentados en los próximos minutos, van a ser presentados, ha sido puesto en conocimiento tanto del Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el CAMIPYME,
como el Consejo Consultivo Empresarial Andino. Estos últimos tuvieron una participación activa a través de la mesa regional o las mesas regionales y las mesas sectoriales relacionadas para recoger los principales insumos de los sectores productivos. A partir de ese ejercicio se identificaron las 3 cadenas: alimentos procesados para animales, cosméticos y elementos de aseo y plaguicidas, y otros productos químicos de uso agropecuario y servicios de informática, determinadas para aquellas con mayor potencial de expansión, no solamente a nivel regional, sino a terceros mercados por fuera de la comunidad andina, es decir, por fuera de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El objetivo es que una etapa posterior los países prioricen el apoyo a estos sectores a modo de, llamémoslo, un pilotaje, un plan piloto, para fomentar ese desarrollo y consolidar los mercados internacionales. Quiero entonces agradecer a Colombia, como presidencia pro tempore de la CAN, por el impulso, el vigor dado a este gran logro, a los países por su compromiso, a los técnicos que contribuyeron de cada uno de nuestros países y a la colaboración en la ejecución del mismo. Me congratulo además que esta iniciativa de la Secretaría General hoy brinda tantas oportunidades e importantes resultados que estoy convencido y seguro contribuirán a la reactivación económica y a fortalecer nuestro tejido social en la región en este momento de la pandemia, pero sobre todo en la focalización en lo que viene, en la recuperación postpandémica. Y les permitirán a las empresas y a los empresarios bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos poder aprovechar las oportunidades de los mercados externos por venir. Deseo éxitos en el desarrollo del evento y muchas gracias. Gracias por su intervención, secretario. Y a continuación invitamos a intervenir al jefe de la Unidad de Integración Regional del Sector de Integración y Comercio del BID, Pablo García. Adelante, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer poder estar acá. Le agradezco mucho a la viceministra de Comercio de Colombia, Laura Valdivieso, con quien hemos discutido mucho estos temas de cadenas de valor, y en especial al secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Pedraza. Muchas gracias por permitirnos participar de estos apoyos. Nosotros desde el BID, la integración y los apoyos a todos los procesos de integración están en el ADN del BID, están en el convenio constitutivo del banco, y para nosotros es nuestro día a día tratar de trabajar en estos procesos, y en particular en fortalecer las cadenas regionales de valor. Y desde el INTAL, el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, tenemos una larga tradición de trabajar con la comunidad andina, que por distintas razones ese vínculo no había dejado de ser tan fuerte como antes. Así que a mí me da mucho gusto que luego de aquella charla que tuvimos con Jorge Pedraza al comienzo de la pandemia, donde discutíamos cómo iba a seguir esto y cómo iba a ser el proceso, y nos propusimos poder trabajar juntos, ya algo más de un año de aquella charla ya tenemos con productos concretos para mostrar y un plan de trabajo para seguir trabajando hacia adelante. Así que en ese sentido le quiero agradecer muchísimo a él y a todo el equipo de la Comunidad Andina la posibilidad que nos han dado de poder volver a trabajar juntos. Estos estudios no voy a indagar en ellos porque en breve los van a escuchar en la presentación, pero básicamente responden a las declaraciones presidenciales del año 2019 y del 2020, donde se planteaba la necesidad de profundizar la integración en cadenas regionales, en cadenas globales y en cadenas regionales de valor, y en particular profundizar el comercio intrarregional para mejorar la competitividad hacia terceros mercados, ¿no? Como señalaba la viceministra Valdivieso. Y esto es justamente lo que se trata de hacer en estos estudios, ¿no? Por un lado, identificar encadenamientos productivos con potencialidad para poder ser fortalecidos dentro de los países de la Comunidad Andina. Se seleccionaron 3 de estos encadenamientos, uno en el sector primario, uno en el sector manufacturero y otro en el sector de servicios, y luego se hace un diagnóstico y una estrategia de fortalecimiento. Creo que
lo más interesante de todo este proceso es que lo pensamos como un proceso, ¿sí? O sea, no es que este sea algo que tiene comienzo y fin en estos tres sectores que estudiamos, sino que la idea es comenzar este proceso de trabajo junto con la comunidad andina, que después podemos seguir intensificando hacia más sectores o con mayor profundidad en cada uno de los sectores que ya estudiamos y tratando de ir a esos planes piloto que mencionaba Jorge anteriormente. Así que yo quisiera simplemente destacar dos cuestiones que creo que son muy importantes. Por un lado, esta cuestión de que el estudio no solo tiene en cuenta las necesidades del sector público, sino también del sector privado. Creo que esa interacción público-privada es muy importante y esto se hizo con un enfoque no solo cuantitativo, sino también cualitativo, ¿sí? Esto no es un trabajo de escritorio, sino que hace un trabajo de escritorio muy fuerte, pero también se complementó con un trabajo cualitativo, escuchando a las empresas, haciendo entrevistas, reuniones, mesas sectoriales. Creo que eso ha enriquecido muchísimo el trabajo para poder tener algo concreto que tiene un fuerte sustento teórico, pero también una importante aplicación práctica. Y por último, quisiera destacar el sentido de la oportunidad. Creo que hoy por hoy estamos ante una oportunidad que viene derivado de esta reconfiguración de las cadenas globales de valor, como señalaban anteriormente tanto la viceministra Valdivieso como Jorge Pedraza. Hoy por hoy se está viendo que las cadenas globales de valor de alguna manera están empezando a cortarse, a hacerse más regionales. Esto es un fenómeno que no es nuevo, que ya comenzó en el año 2008, luego de la crisis de Lehman Brothers, y que se ha ido intensificando con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y ahora con la pandemia. Esto ha sido, esta disrupción en las cadenas de valor está cada vez más presente, y eso hace que se genere una oportunidad, ¿sí? En la medida en que las empresas multinacionales están buscando nuevos lugares de donde abastecerse, nuevas cadenas de suministro, eso genera una oportunidad para que nuestros países en la región puedan captar parte de esas inversiones. Y para que eso pase, tenemos que poder consolidar cadenas regionales de valor que sean competitivas, que sean fuertes y que nos permitan acceder a terceros mercados. Entonces creo que el sentido de oportunidad de estos trabajos que vamos a ver hoy es súper importante. Así que, sin más, por último quisiera agradecerle muchísimo al equipo de la comunidad andina y al equipo del INTAL que han estado empujando estos trabajos, juntos con los consultores, con Rodrigo Iglesias y Jaime Valecillas, y en particular agradecerle a Hernán Manson del ITC. Hernán muy generosamente nos ha aportado su conocimiento en todo el proceso, brindándonos ideas y buenas prácticas, así que muchísimas gracias también por eso. Así que sin más, espero que el seminario sea muy provechoso para todos y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Agradecemos al señor García y de inmediato damos paso a la presentación del estudio para el diagnóstico de las cadenas regionales de valor en la CAN, la misma que estará a cargo de Rodrigo Iglesias y Jaime Vallecilla. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. em, Si el organizador nos puede permitir compartir la pantalla, por favor. La pantalla. Ok. Perfecto. La pantalla completa. Podemos mirar ya su presentación, si la podrían poner en modo Ya. exacto. Perfecto. Perfecto. La podemos ver bien. Muchas gracias. Ok. Bueno, primero agradecemos las palabras tan gentiles de las personas que nos precedieron en esta presentación. Muchas gracias. Y sin más, vamos a comenzar entonces nuestra exposición. Siguiente. El contenido de la presentación tiene cuatro secciones. La primera, vamos a manera de contexto mostrar algunos indicadores y algunas características de las economías de la comunidad andina
En segundo lugar, una breve síntesis metodológica del estudio. La tercera sección exponemos las cadenas regionales de valor seleccionadas y por último presentamos digamos, las principales conclusiones y recomendaciones que surgen del estudio. Siguiente. Bueno, las economías de Lacan tienen unos 5 rasgos característicos. Primero, todos los países cuentan con una abundante dotación de recursos naturales. En segundo lugar, las exportaciones de mayor valor de estos países corresponden a bienes basados en recursos naturales, sean bienes agrícolas, pecuarios, silvicultura, madera y pesca y piscicultura, o sean bienes manufacturados, pero basados en estos recursos naturales. La tercera característica o rasgo es que los principales socios comerciales de los países miembros de la CAN son Estados Unidos y China, con excepción de Bolivia, en el cual los principales socios comerciales son Argentina y Brasil. Y parte de esto es porque, bueno, la principal razón es porque Bolivia exporta, su principal exportación es un producto minero energético a Argentina y Brasil. Los principales socios comerciales son, en caso de exportaciones e importaciones, los mismos para los 3 países distintos de Bolivia. En el caso de Bolivia, los socios comerciales importantes en importaciones son China y Brasil, a diferencia también de los otros 3 países. Otra característica o rasgo es que el nivel del PIB per cápita es similar en Colombia, Ecuador y Perú, y es menor en Bolivia. En Bolivia es aproximadamente el 57% del promedio de los otros 3, en el caso del PIB per cápita, y el 67% en el caso del PIB per cápita medido por la paridad de poder adquisitivo. Y por último, el intercambio intrarregional es relativamente reducido en la CAN. Siguiente. Y en esta diapositiva están algunos indicadores, digamos, importantes, económicos. Está el PIB en millones de dólares de cada uno de los países. La población en conjunto son casi 112 millones de habitantes y el promedio del PIB per cápita es $6.254. Y luego están el PIB per cápita de la paridad de poder adquisitiva, que es un poco mayor por razones que ya son conocidas. Y por último, la superficie de los 3 países, en el caso de Colombia, Bolivia y Perú, es similar, poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados, un tamaño relativamente grande. Y Ecuador es el más pequeño, con 284.000 kilómetros cuadrados. Siguiente. Las exportaciones de los interregionales se muestran, y al resto del mundo se muestran en esta diapositiva, son exportaciones del año 2019. Como se nota, las exportaciones, la participación de los 4 países en las exportaciones al resto de los países miembros es baja. El más alto es Bolivia con 11%, el más bajo es Perú con 5%. Luego la franja que sigue es las exportaciones al resto de países de Latinoamérica y el Caribe, en el cual destaca Bolivia con 36%. Ahora, ese porcentaje es muy alto porque se trata de las exportaciones a Argentina y Brasil, que ya, como mencioné hace un momento, se trata de exportaciones de mineros energéticas. Siguiente. Y esta es la cadena regional, perdón, las importaciones de los países miembros de la CAN, y es prácticamente igual a la de exportaciones, las diferencias son mínimas y tenemos las mismas
digamos, las mismas, el mismo patrón, digamos así. El grueso de sus exportaciones y de sus importaciones se hace fuera de la CAN y fuera de Latinoamérica. Siguiente. Bueno, parte de esto, es importante también señalar que la tasa de crecimiento de las exportaciones a la región y al mundo de cada uno de los países es un promedio 2008-2019 y para el mundo 2008-2020. En el caso de Bolivia y Colombia, son los únicos países en los cuales las exportaciones a la CAN han tenido un crecimiento mayor que al mundo. En el caso de Bolivia se trata principalmente de grupos de bienes, de productos, de lo que el sistema armonizado son son aceites y grasas o derivados de la fabricación de aceites y grasas y de aceites y grasas crudos, que son grupos de productos que están en las cadenas seleccionadas de valor. En el caso de Perú es un poco, también entra también aceites de otras oleaginosas y esos son los principales grupos de productos que explican el crecimiento tan elevado de las exportaciones de Bolivia. En el caso de Colombia son relativamente bajas y a Bolivia están concentradas, digamos, en sectores como cosméticos y sectores de plásticos. En Ecuador, exportaciones de petróleo crudo y algunos otros aceites de petróleo que no son petróleo crudo y algunos manufacturados también de los refinados de petróleo. Y en Perú, plásticos de no aparece y también los cosméticos y otros bienes del mismo grupo y otros grupos, digamos, más variados. Ecuador y Perú, en cambio, incluso Ecuador tiene exportación, una tasa de crecimiento negativa a la CAN, pero positiva al mundo y mayor, y lo mismo Perú. Entonces, como pueden notar, digamos, son un poco diferentes las relaciones de los 4 países respecto a sus exportaciones a la CAN y al mundo. Siguiente. Bueno, estamos ahora entonces en la síntesis metodológica. Siguiente. Bueno, la selección de las cadenas regionales de valor. Hicimos una combinación de metodologías cuantitativa y cualitativa. La metodología cuantitativa se basó en los desarrollos más recientes, en los desarrollos teóricos más recientes del modelo de insumo-producto, que está muy relacionado con el incremento de la importancia de las cadenas regionales de valor. Ha surgido entonces un enorme interés, para lo cual se han proliferado en los últimos años parte de organizaciones internacionales como la OECD y como CEPAL, como la Comisión Europea, de tablas de insumo-producto internacionales o Intercountry Input-Output, tables, para poder captar una serie de efectos del comercio internacional, de las cadenas globales de valor en el comercio internacional, que ha llevado una serie de planteamientos sobre las estadísticas, digamos, que son las de uso corriente de exportaciones brutas. Con base en esta tabla de insumo-producto, con base en una tabla de insumo-producto que gentilmente la División de Integración y Comercio de la CEPAL nos entregó, es una tabla de insumo-producto de 18 países de Latinoamérica y el Caribe, año 2014. Con base en eso, nos basamos en gran parte para la selección inicial de los sectores que componen las cadenas que luego fueron seleccionadas en el curso del estudio. Con esta tabla se hace mediante un ejercicio, digamos, de álgebra matricial, se elabora una matriz que se llama la matriz BAX, que identifica el valor agregado generado por las exportaciones, cosa que no es posible saberlo con el movimiento, con los flujos de comercio exterior, digamos, corrientes, los que están
en TradeMap, que es muy importante, y también los que provienen de Comtrade y los de las estadísticas nacionales. También nos apoyamos en tablas de insumos productos nacionales, sobre todo para identificar los insumos de las cadenas regionales de valor. Esas tablas nacionales fueron de Colombia, de Bolivia y de Ecuador. Lamentablemente Perú no tenía o no tiene, por lo menos cuando hicimos el estudio, no tenía una matriz que fuera satisfactoria para las necesidades que requeríamos en este tipo de estudio. Y por último, la selección inicial de sectores fue complementada con la base de datos de TradeMap, que tiene, como varios de ustedes seguramente conocen, de 5.200 ítems encuadrados en el sistema armonizado y cubre alrededor de 220 países. Nosotros trabajamos con la desagregación en 4 dígitos del sistema armonizado y en algunos casos fuimos hasta 9 dígitos. Ha sido de gran apoyo haber tenido disponible esta base de datos. Y también utilizamos unos índices de comercio exterior, Lloyd y algunos otros índices para, digamos, refinar las selecciones, las diferentes selecciones que hicimos de sectores. Entonces, con esto hicimos una selección inicial y luego tenemos una metodología cualitativa que fue también de gran ayuda para llegar hasta la selección final. La metodología cualitativa, que más adelante Rodrigo la va a exponer, pues todo lo que se hizo con esa metodología, se compone de 2 grandes, digamos, grupos, unas mesas de diálogo tanto nacionales como sectoriales y una utilización de indicadores cualitativos basados en una encuesta que hicimos a diferentes organizaciones, básicamente el Consejo Consultivo Empresarial Andino y otras organizaciones con las cuales tuvimos contacto y relación. Entonces, uniendo estas dos, digamos, vectores metodológicos, entonces llegamos a una selección final que atravesó por 4 etapas, como lo veremos en la siguiente diapositiva. O sea, este ha sido un trabajo largo, digamos que llevó prácticamente casi 6 meses. Está dividido en 4 etapas. La etapa inicial se basó en la matriz BACS que mencioné y seleccionamos 17 sectores de 40 sectores que tiene la tabla de insumo-producto latinoamericana y el Caribe y la matriz BACS. Esa selección inicial, digamos, son 17 sectores distintos, pero son diferentes según cada país, en algunos más, en otros menos. Pero nos encontramos con que algunos de esos sectores, si bien coincidían en varios países, son muy agregados. Por ejemplo, un sector importante que luego salió finalmente seleccionado es donde se llama otros alimentos procesados o alimentos procesados, pero ese sector tiene 5 o 6 más, digamos, subsectores que requerían ser desglosados, desagregados para poder hacer el análisis completo de la selección. Entonces, por esa razón, incluimos en una segunda etapa el análisis de la base de datos de TradeMap. Tomamos todos los sectores que hemos hecho la selección inicial y los pasamos al sistema, al TradeMap, utilizando 4 dígitos del sistema armonizado y, como dije antes, en algunos casos hasta 9, y eso nos da una selección de 185 partidas, que luego entonces, al mismo tiempo que nosotros iniciamos la selección inicial con las tablas de insumo producto y la matriz BACS, también habíamos iniciado simultáneamente entrevistas con informantes claves con los cuales nos dieron una serie tuvimos conversaciones y nos dieron algunas ideas, nos señalaron algunos sectores que nos sirvieron para mejorar, digamos, la selección
inicial. No, ok, gracias. Y utilizando también indicadores cuantitativos de la encuesta y las mesas regionales, mesas de diálogo regionales, logramos entonces ya una selección más pequeña de 14 cadenas. Aquí ya no hablamos ni de sectores ni de partidas, sino de cadenas. Y recordemos, las cadenas están constituidas por sectores, pero son distintas de los sectores. Y finalmente, con las mesas de diálogo regionales, nacionales, perdón, en las cuales ya les presentamos la selección de 3 cadenas, 2 de bienes y 1 de servicios, entonces logramos una nueva consulta y con eso ya entonces reforzamos, digamos así, refinamos, terminamos de reforzar la selección que partió de los 17 sectores en la primera etapa. Ha sido un trabajo largo, arduo, pero muy beneficioso para lograr, digamos, creo yo, o creemos, una selección satisfactoria. Siguiente. Y las 3 cadenas regionales de valor son 2 de bienes y 1 de servicios. Las cadenas de bienes son alimentos para animales, en algunos países se llaman alimentos procesados, en otras balanceados, y involucran los 4 países de la comunidad andina. El otro sector de bienes es otros productos químicos, que es el nombre genérico del sector en la tabla de insumo producto, pero que nosotros lo tenemos desagregado para el grupo que engloba cosméticos, productos de aseo personal y de aseo general, y plaguicidas, insecticidas, etcétera, que digamos son misceláneos y pertenecen a ese mismo grupo, en el cual es una cadena, pero constituida por 2 países, que son Perú y Colombia, porque lo que exportan no es exactamente igual. Entonces, por eso ahí aparecen los 2 países. Y en caso de servicios, están los servicios de informática, en los cuales solo aparece Colombia, por la única razón que es el único país entre los 4 que tiene información suficiente disponible para realizar el tipo de análisis que requerimos. Se trata simplemente que tiene Colombia, desde hace varios años, la Agencia Nacional de Estadística, el DANE, comenzó un trabajo hace varios años de identificar los flujos comerciales de servicios, de todos los servicios de importaciones y exportaciones, identifican los países. En el caso de los otros 3, de Ecuador, de Bolivia y de Perú, solamente tenemos a disposición los datos de TradeMap, que no identifica los flujos entre países, sino solamente los flujos de comercio exterior totales, pero no por países. Y diciendo esto, entonces doy la palabra a mi colega Rodrigo. Muchas gracias, Jaime. Voy a continuar con la presentación, centrado principalmente en la parte cualitativa y explicándoles en un primer momento los 4 principales componentes de la metodología cualitativa. En primer lugar, como señaló anteriormente Jaime, realizamos entrevistas a actores clave. Dentro de los 4 países de la comunidad andina, logramos entrevistar a distintos tipos de instituciones, tanto ministerios sectoriales, instituciones de promoción de exportaciones, de promoción productiva, asociaciones gremiales y cámaras de comercio. En total fueron 13 instituciones las entrevistadas, con muchas de ellas tuvimos más de una entrevista. Nos reunimos en 2 o en 3 ocasiones en algunos casos. El segundo componente de la metodología cualitativa fueron las mesas de diálogo regional, que realizamos 2, una para bienes y la otra para servicios. A estas mesas de diálogo regional llegamos con las 14 cadenas regionales de valor preseleccionadas y principalmente participaron asociaciones gremiales, instituciones públicas, cámaras de comercio, y participaron instituciones de 3 países, Perú, Colombia, Ecuador, y desgraciadamente de Bolivia no participó ninguna institución.
El tercer componente de la metodología cualitativa fue una encuesta en línea en que a través de distintas preguntas intentamos identificar los principales criterios cualitativos y cómo estos se relacionaban con las cadenas preseleccionadas. La encuesta fue enviada a más de 70 personas, recibimos una participación de un 19%, mayoritariamente sector privado, un 78% de participación, y recibimos respuestas de Colombia, Ecuador y Bolivia, pero en este caso no recibimos respuestas de Perú. Y por último, las mesas de diálogo sectoriales con enfoque nacional. Realizamos 3 mesas para cada una de las cadenas seleccionadas, alimentos para animales, otros productos químicos y servicios de informática. Asistieron alrededor de 20 personas a cada una de estas cadenas, a cada una de estas mesas, y al igual que en el caso de las mesas de diálogo regional, no tuvimos la participación de Bolivia, sino que solamente Colombia, Ecuador y Perú. Ahora vamos a presentarle un poco los grandes temas que surgieron en cada uno de estos componentes. En el caso de las entrevistas a actores claves, aquí claramente con todas las instituciones que nos reunimos hubo siempre un gran interés por el estudio, por las cadenas regionales de valor y por el proceso consultivo de diálogo, que siempre lo consideraron muy interesante. Y bueno, las entrevistas claramente evidenciaron que el comercio intrarregional de la comunidad andina es limitado, pero al mismo tiempo existe un gran interés por fortalecer este comercio regional. Y justamente cómo aprovechar la relocalización de las cadenas globales de valor, que fue mencionado anteriormente en el inicio del seminario. Estamos pasando de cadenas globales de valor a cadenas más regionales. Eso en las entrevistas apareció claramente y apareció ese interés por intentar fortalecer las cadenas a nivel regional. Y durante las entrevistas a los actores claves también aparecieron sectores que en algunos casos no aparecían de manera clara en el análisis cuantitativo. Y esto nos permitió guiar el análisis, profundizarlo y agregar sectores que a lo mejor no hubiéramos podido hacerlo de no haber tenido esta fase de entrevista. Y aquí cabe destacar, por ejemplo, el sector cosméticos, que ya aparecía en las entrevistas, el sector de alimentos procesados, aceite y grasas, textil, que después también lo voy a mencionar porque es un sector interesante. Y algunos más de nicho, por ejemplo, el turismo de intereses especiales, o el cacao, pero un cacao pensando en un producto más gourmet, que también aparecieron como sectores interesantes. Como segundo punto, las mesas de diálogo regional, como les dije, realizamos 2. En este caso, en la mesa de diálogo regional sobre bienes, uno de los puntos importantes que surgieron en la discusión fue el elevado precio del transporte logístico de las mercaderías dentro de la comunidad andina. Y esto claramente, además, se ha visto agudizado con la actual pandemia. Y también que las medidas sanitarias, fitosanitarias y los obstáculos técnicos al comercio siguen siendo un obstáculo a un mayor flujo comercial dentro de los países de la CAN. También apareció como un punto importante que aún falta uniformidad en la transferencia de información entre las aduanas de los países miembros de la comunidad andina. Yo creo que aquí hay un punto importante que probablemente se puede mejorar.
es más, como decía, más el flujo de información, probablemente la reglamentación existe, pero falta mayor coordinación. Y por último, la falta de promoción de exportaciones dirigida a la comunidad andina. Aquí un poco una promoción de exportaciones específica para la comunidad andina también surgió como un tema importante. En el caso de la mesa de diálogo regional de servicios, aquí, como fue ya señalado anteriormente por Jaime, claramente el gran problema es la falta de datos desagregados para hacer un análisis más en profundidad. Hoy día no existen datos específicos y claros en el comercio de servicios, por lo que es muy difícil realizar un análisis más detallado. Y al mismo tiempo, ya durante la mesa de diálogo regional, el sector de servicios de informática aparecía como un sector interesante. Es decir, esta cadena regional de valor ya al comienzo del estudio o a mediados del estudio ya aparecía como claramente una cadena o la cadena con un mayor potencial. Ahora les voy a presentar los principales resultados de la encuesta en línea en un resumen. Uno de los objetivos de la encuesta era identificar los principales criterios cualitativos para posteriormente hacer la selección de las cadenas. Y aquí un poco la pregunta era, para usted, ¿cuáles son los principales criterios que deberíamos considerar al momento de seleccionar las cadenas? Y aquí aparece, en primer lugar, mayor empleo, es decir, que sean cadenas regionales de valor que generen empleo. Aquí también fue dicho al comienzo de este seminario la importancia de la reactivación. El empleo siempre ha sido importante, probablemente hoy día en el contexto de la pandemia es aún más importante, y aquí aparece en la encuesta claramente que la generación de empleo es un punto fundamental para una reactivación, y además tiene que ser una reactivación mejor. Y aquí voy al tercer punto, que es la sostenibilidad ambiental, que también aparece bastante arriba dentro de la priorización de criterios. Es decir, hay un interés por la reactivación y además por una reactivación que sea sostenible. Y como punto a destacar es que aparecen los encadenamientos productivos más bien en la parte baja de la priorización. Esto lo destaco porque para nosotros, como consultores, en este estudio en particular, los encadenamientos productivos claramente era un criterio fundamental. Y bueno, y a pesar de que en la encuesta no aparece muy alto, nosotros sí, en el análisis que hicimos, fue un criterio que estaba priorizado, porque obviamente, justamente cuando estamos hablando de cadenas regionales de valor, lo que estamos buscando son encadenamientos productivos. Aquí podemos ver las cadenas preseleccionadas a la izquierda, y los principales criterios los podemos ver arriba, los criterios cualitativos. Aquí básicamente me quisiera centrar en que para alimentos para animales los encadenamientos productivos aparecen con una puntuación muy alta. Aquí había que decir si el potencial de encadenamientos productivos para el sector de alimentos para animales era bajo, medio, alto. Aquí aparece claramente como alto, lo que para nosotros claramente era un punto de diferenciación importante. En el caso de otros productos químicos, principalmente cosméticos, aquí el valor agregado que generan es importante, aparece como con una puntuación muy alta, así como la atracción de inversiones también aparecía
aparece con una puntuación alta. Y también quisiera destacar el sector de textiles y confecciones que en el caso de la encuesta prácticamente en todos los criterios aparece con la mayor puntuación, salvo en los últimos tres, en todo el resto son prácticamente siempre la primera puntuación, y claramente es un sector interesante, con potencial, y que bueno, probablemente también puede ser analizado en el futuro. Nosotros no fue seleccionado dentro de las tres, porque estaba, bueno, por un lado porque estábamos limitados en seleccionar solo 2 cadenas de bienes, pero también porque era en cuanto a encadenamiento de los 4 países de la CAN, el sector textil era mucho menos claro. Hay encadenamientos entre Colombia y Ecuador y algo entre Bolivia y Perú, pero no entre los 4 países. A diferencia de alimentos para animales y productos químicos, en que sí, claramente los 4 países de la comunidad andina participan. Y realizamos el mismo ejercicio para el sector de servicios. Aquí pueden ver los sectores, las cadenas regionales de valor preseleccionadas. Y como ya lo vimos en las mesas de diálogo nacionales, el sector servicios de informática en la encuesta también aparece claramente como el sector que recibe la mayor puntuación, es decir, que tiene el mayor potencial de encadenamiento, aumenta valor agregado, hay participación de pymes. Prácticamente todos los ítems es el que recibe la mayor puntuación. A pesar de ello, quisiera destacar la telemedicina, que aparece con una alta puntuación para aumentar valor agregado, y también innovación. Aquí, bueno, probablemente el contexto de la pandemia también influye en que aparezca la telemedicina como una cadena con un alto potencial. Y como último componente, quisiera hablarles de las mesas de diálogo sectoriales con enfoque nacional. Como dije anteriormente, se realizaron 3. Los principales resultados de la mesa para alimentos para animales son que, bueno, es un sector con una alta capacidad de investigación y desarrollo, con nexos con empresas, con universidades. Es un sector además que ha estado creciendo, y ha estado creciendo tanto en la parte que corresponde a proteína animal, es decir, a alimentos para aves, para cerdos, pero el sector más dinámico es el sector de los alimentos para mascotas. Y eso también apareció muy claro en las mesas, en que los alimentos para mascotas es un sector muy dinámico, es un sector de mucho interés, es un sector de mucho valor agregado, y que en todos los países está creciendo. Está creciendo el número de mascotas que la gente tiene, y que se están alimentando con productos específicos. Otro punto muy importante es que los principales proveedores de materias primas, que básicamente son maíz, soya, si bien Estados Unidos es el que ocupa el primer lugar, la comunidad andina participa con un 25%. Y aquí es muy importante, o sea, es una cadena que está ocupando insumos de los países de la comunidad andina. Otro punto interesante es que Ecuador es el principal exportador de alimentos para camarones en el mundo, que Perú, por ejemplo, exporta principalmente a Bolivia, Ecuador y Panamá. Y como último punto, que la importancia de los costos logísticos es un poco un obstáculo, porque hay mucho transporte a granel, ya que la materia prima representa 70-80% de los costos de producción. Entonces es un sector que necesita mucho transporte logístico, y que, como vimos anteriormente, es un tema que todavía está pendiente dentro de la comunidad andina, y que se podría mejorar. En el caso de la mesa de diálogo sobre otros productos químicos, aquí básicamente cosméticos, productos de aseo personal,
Claramente apareció que la industria cosmética de Latinoamérica es muy importante, es la cuarta en el mundo, con una tasa de crecimiento del 17-20% anual, con un alto potencial, un sector con un gran potencial de crecimiento. Aproximadamente, en el caso de Colombia, el 80-85% de la materia prima importada viene de Perú y de Ecuador, o sea, dos países de la comunidad andina. Existe un alto potencial para empresas que utilizan insumos naturales, y aquí yo creo que vale la pena detenerse un poco, porque es una industria que está pasando de utilizar la química a utilizar los insumos naturales. Y dentro de los insumos naturales, claramente, los países de la comunidad andina tienen un potencial importante. Son a lo mejor productos hoy día un poco más de nicho, pero aquí tanto Colombia como Perú están haciendo esfuerzos en potenciar los insumos naturales, y probablemente ese cambio desde la química a los productos naturales es algo que va a favorecer a los países de la comunidad andina, y donde podría haber un mayor desarrollo de la cadena. Y por último, como obstáculo, fue mencionado que las agencias regulatorias de los países de la comunidad andina están haciendo distintas interpretaciones de las decisiones, regulaciones de la CAN, y que ahí es un obstáculo que probablemente se podría solucionar. Por último, la mesa de diálogo sobre servicios de informática claramente identificó que es un sector con un alto impacto en el empleo, en género y en la inclusión, que necesita profesionales y técnicos especializados, y además que es un sector que remunera bien a los profesionales. Es importante señalar que es un sector transversal y que es habilitante de otras cadenas, de otros sectores. Eso lo vamos a ver más adelante cuando Jaime presente las cadenas de valor. Y más que de encadenamiento, es difícil hablar de encadenamiento en esta cadena, sino que se habla más bien de ecosistemas. Y eso es un punto interesante, en que es más bien una red que incluye distintos sistemas, distintos ecosistemas. Y un poco como obstáculo que se ven la falta claramente de un segundo idioma, de dominar bien un segundo idioma, y también se mencionó la falta de posgrado especializado y de tener recursos humanos más especializados en estos temas. Sí, Okay. esa sería la presentación de la parte cualitativa. Te dejo. Ok, gracias. ¿No? Bueno, entonces vamos ahora a ver rápidamente las cadenas regionales de valor seleccionadas, comenzando por bienes. Aquí, esta primera diapositiva se muestra digamos, como el tamaño relativo, la importancia relativa en los grandes agregados, digamos, económicos. Está alimentos para animales y otros productos químicos, su participación en el PIB de cada país y en el PIB manufacturero. Debo aclarar que los distintos países no desagregan igual hasta los alimentos para animales, en algunos casos no lo desagregan, entonces tuvimos que, para asuntos de uniformidad, ponerlo todo como alimentos para animales, pero en muchos casos, en varios países se trata de un sector que se llama otros productos alimenticios, en los cuales alimentos para animales es de los más grandes, pero no es el único. Y en otros productos químicos también lo agregamos porque no existía esa agregación solamente en todos los países, de manera igual, de cosméticos, de plaguicidas y de elementos de aseo. Entonces, con esa salvedad, las participaciones, pues ustedes pueden apreciarla. La más alta en el PIB de alimentos para animales
la tiene Ecuador, seguido por Colombia. En el caso del PIB manufacturero, la más alta es de Bolivia. Este caso de Bolivia es porque es muy grande todo este tipo que está relacionado con otros productos alimenticios, donde está, por ejemplo, productos, procesamientos de carne y aceites y grasas que sirven sirven de insumos para la producción de alimentos para animales. Bolivia mismo no produce muy poco o no produce y lo importa. En el caso de otros productos químicos, en Bolivia no tiene. Entonces, los demás países, el más grande es Perú, con 7.7% en el PIB, y en el manufacturero de Colombia es la participación más grande, con 6%, y Perú es similar, 5%. Bueno, sigamos. Las exportaciones del promedio 2017-2019 de los principales productos de las dos cadenas están en esta gráfica. Voy a destacar que lo que tenemos aquí importante, esto está en millones de dólares, la fuente es TradeMap, y en las últimas dos columnas están los porcentajes de las exportaciones de la CAN respecto al resto de Latinoamérica y al mundo. Entonces se nota que los porcentajes son altos en el caso de la TAN, pero también en el caso del mundo. Por ejemplo, despojos de carne, el 100% de exportaciones de Bolivia se hacen, digamos, es la CAN. Y también notamos que las exportaciones de Colombia son un poco más grandes que las de Perú, pero no son iguales. Y por esa razón los dividimos en una cadena, pero con dos países de referencia. Sigamos. Bueno, y este es un diagrama que trata de mostrar de manera más gráfica, más simple, los encadenamientos, los insumos, los productos y los flujos de exportación de, en este caso, alimentos para animales. Esta cadena es una cadena muy extensa que requerimos dos diapositivas. Aquí comenzamos por los insumos más primarios y comienzan en Bolivia. Y esos insumos que surten a Ecuador, a Perú y a Colombia son carnes y despojos. Y en el caso y tortas de aceite de soya y de otras oleaginosas, principalmente girasol. Las elipses que están aquí al lado izquierdo son los insumos que utiliza cada una de estos dos sectores. Son distintos, pero en gran medida son básicamente basados en recursos naturales. En el caso de carnes y despojos es pecuario, y en el caso de tortas de aceite es soya y otras oleaginosas, es agrícola. Bueno, Bolivia exporta eso a Perú y a Ecuador únicamente, no a Colombia. Carnes y despojos solo a Ecuador y Perú, y en el caso de tortas de aceite a los tres. Y luego esos inputs se usan en Ecuador y Perú para fabricar ya el bien, digamos, final, que es Ecuador a Colombia y Perú, Perú a los otros tres y Colombia a los otros tres. Entonces esa es una cadena, digamos, extensa, pero involucra de manera muy gráfica a los cuatro países. Siguiente. Esta siguiente diapositiva es la continuación, pero aquí vamos a ver son los insumos específicamente alimentos para animales, porque en la pasada vimos también desde los insumos, desde el comienzo los insumos más primarios. Entonces aquí está Ecuador, Perú y Colombia. Pues no son iguales, pero son similares. Utilizan cereales y oleaginosas, aceites y grasas, productos de molinería, procesamiento, pescado y otros productos marinos procesados. Y en las elipses que tienen el borde punteado es donde hay importaciones procedentes de la comunidad andina. Por supuesto, de otros países también. Ya lo mencionó Rodrigo, pero también incluyen de la comunidad andina. Y exportan entonces a los... Perú y Colombia exportan a los otros tres y Ecuador exporta a Colombia y a Perú, de manera que están muy involucrados. Es clarísimo, es casi que por excelencia, es una cadena regional
de valor. Siguiente. Bueno, otros productos químicos, este es el caso de Colombia, es cosméticos y aseo personal. Es bastante importante en cosméticos y aseo personal. Las mayores exportaciones son a Ecuador, pero exporta también a Bolivia y a Perú. Y como industria química, tiene una característica y es que un porcentaje importante de sus insumos provienen de la misma industria química o de otros sectores afines, por ejemplo, productos químicos básicos. Em, quiero quiero, ah, em, quiero aclarar que los insumos que aparecen aquí no son todos los insumos que utiliza este sector, son los principales en el sentido de que son los de mayor participación en el valor de los insumos, pero no son los únicos. Pues también usa productos de plástico, minerales no metálicos, etcétera. Y al igual que en la pasada, entonces las elipses con los bordes punteados se refieren a sectores que tienen importaciones procedentes de la comunidad andina. Siguiente. Y este es el caso de Perú, que también tiene cosméticos, productos de ácido plaguicidas, pero no hay unas diferenciaciones, digamos, por supuesto, no en el nivel de 4 dígitos, sino como en el de 8, 9 y 10. Son algo diferentes. Y en magnitud es un poco más pequeño que el caso de Colombia. Los inputs son muy similares. La mayor parte, bueno, el Perú exporta básicamente sobre todo a Bolivia y a Ecuador, y una cantidad menor, un valor menor a Colombia. Siguiente. Y aquí, aprovechando que la tabla de insumo producto permite hacer, estamos hablando de encadenamientos productivos, y estamos hablando de insumos, y estamos hablando de cadenas de valor, pues la tabla de insumo producto permite identificar algo que no podemos identificar con las anteriores diapositivas. En las precedentes tuvimos los insumos que se llaman directos, es decir, los que el empresario los conoce, no necesita hacer ninguna tabla para saber cuáles son, pero para saber el efecto total sobre la economía que tiene, por ejemplo, el cambio de la demanda final de un determinado bien, en este caso el ejemplo que voy a poner es otros productos químicos, en el caso de Perú y en el caso de Colombia. Esta es una simulación, pero basado con datos, digamos, observados. Lo que hacemos es, la simulación consiste en que se cambia la demanda final, aumenta o disminuye, y la tabla, el procesamiento, la matriz inversa de Leontief, que se llama, nos dice cuánto aumenta la producción para satisfacer la demanda final que ha cambiado. ¿Sí? Y además lo dice para cada uno de los sectores de la economía. Entonces, en la parte de arriba, parte izquierda superior, tenemos el caso de Colombia, otros productos químicos. La variación de la demanda final, en este caso que fue exportaciones, es uno de los vectores de demanda final, fue de $10 millones, aproximadamente un poco más de $10 millones, año como 18 y 19, y el efecto total sobre la economía fueron 18 millones, fueron 19 millones sobre las economías de los 18 países que están en la tabla de insumo producto. O sea, no solamente los de la CAN, sino los 18, Latinoamérica y el Caribe, pero el grueso está concentrado en la CAN con 18 millones de dólares, porque en gran parte están concentrados en Colombia, o sea, el cambio, con la producción en Colombia. Y los sectores que aparecen aquí en la gráfica son los otros 39 sectores de la economía. Quité el de químico porque es un momento muy grande y no nos permite ver adecuadamente. Pero el sector de mayor, que tiene que crecer más para satisfacer esa demanda, es otros servicios, que es esta barra que está aquí al final. Y otro sector importante es transporte. Transporte. En general, los que están aquí a la derecha, los 4 o 5 que están a la derecha, son sectores de servicios. Eso quiere decir que los mayores efectos están no sobre bienes, sino sobre servicios, por el cambio en un bien que es en un producto que es un bien, no un servicio. Y Perú es muy similar, no es igual porque la estructura, la función de producción no es igual a la de Colombia, es similar pero no igual. Y en Perú el cambio fue menor, fueron $2 millones
y produjo un efecto total sobre la economía latinoamericana de 3 puntos, casi 4 millones de dólares, 3.4 en la propia CAN y en gran medida en Perú. En el caso de Perú, el sector de mayor, de mayor crecimiento en la que debe crecer más es también otros servicios, pero el caso de los bienes es plásticos y realmente es el segundo. O sea, Perú tiene, digamos, un mayor efecto sobre algunos bienes que sobre el caso de servicios. Bueno, este es un ejercicio, digamos, que muestra, que permite visualizar, digamos, los efectos de cambios en la demanda final y que revela entonces tanto de los efectos directos como indirectos sobre una economía. Aquí, por ejemplo, ya tenemos no solamente la economía de cada país, sino de 17 países más. Si tuviéramos una cadena, digamos, de 50 países, podríamos hacer el mismo ejercicio. De manera que esa es una ventaja de este tipo de instrumentos. Siguiente. Bueno, en servicios, ya lo había mencionado, Rodrigo, es el servicio de informática. Informática es una actividad compleja. Es compleja, bueno, primero es una actividad que está incluida en lo que se llama servicios basados en el conocimiento, que ha tenido una gran importancia en los últimos decenios, del lado también de las cadenas globales de valor y impulsadas por la revolución tecnológica generada por las tecnologías de comunicación e información, por las ICT. Esta de servicios es un poco compleja y es difícil de clasificar. De hecho, por ejemplo, en una clasificación que se usa en las cuentas nacionales de los países del mundo, comprende 16 productos. No los pongo en la gráfica, en la diapositiva, porque se hace muy largo y son muchos. Pero en el caso de la clasificación industrial internacional uniforme, que se usa mucho en el sector industrial y se usa también en cuentas nacionales, hay 6 actividades, que son edición de programas informáticos, programación informática, consultoría de informática y gestión de instalaciones informáticas, procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas, reparación de ordenadores y equipo periférico y otros tipos de servicios educativos. Ahí está educación a distancia que ha tomado un impulso ahora con la pandemia, reemplazando las sesiones académicas presenciales. Pero aquí, por ejemplo, hay combinación de bienes, hay algo de bienes porque, por ejemplo, hay software. El software es un bien, incluso no es un bien intermedio, es un bien de capital, es capital fijo. Usted lo puede usar varias veces para su desgaste, usarlo como insumo, su uso como insumo en otros procesos. Y tenemos muy poco, por ejemplo, de esas 6, tenemos información, repito, de Colombia, de comercio exterior, pero solamente de informática. No tenemos de los 6 que aparecen aquí. Entonces, tenemos un déficit de información y, digamos así, tenemos un superávit de necesidades de conocerlo y de lograr evaluarlo. Siguiente. La participación del sector, aquí esta gráfica, esta diapositiva muestra la participación de todos los servicios en las exportaciones de los 4 países. Es alrededor del está entre el 19% en Colombia al 13% en Ecuador, pero son relativamente similares, 15, 18, 19%. En el mundo creo que son 25%, o sea, un poco más alta. Y luego, de la tercera columna hacia la derecha, lo que hice fue diferenciar los servicios según la categoría de servicios. Esas categorías son distintas del sistema armonizado, se llaman categorías de la balanza de pagos de servicios. Y lo que aquí muestra es que en un documento reciente del BID y en otro de la CEPAL sobre servicios basados en el conocimiento, se identifica que una parte de los servicios basados o de los servicios es moderno y otro es antiguo o tradicional. En el tradicional están viajes y transporte,
Y precisamente son esos los tipos de servicios que son predominantes en las exportaciones de los 4 países. Y a veces es la mitad o más, casi 70% en Ecuador. Y transporte también es muy grande. Mientras que telecomunicaciones, informática e información no alcanzan el 1%. Por supuesto, es una rama relativamente nueva, entonces seguramente va a estar creciendo. Pero sí es importante notar que en esta clase de servicios nuevos, informática es un servicio nuevo, hay digamos, un terreno todavía grande por recorrer y convertirse en una cadena, en un sector mucho más grande. Siguiente. Bueno, y esta es la cadena de servicios de informática de Colombia. Exporta a los 3 restantes países, sobre todo a Ecuador, es donde se hacen las mayores exportaciones, poco menos a Perú y relativamente es muy pequeño hacia Bolivia. Y en el lado izquierdo entonces están los servicios, los insumos que son para hacer servicios de informática, todos son servicios y también tienen, como en los casos anteriores, sectores de insumos en los cuales hay importación de los otros 3 países de la comunidad andina. Repito, informática es un enorme potencial, como creo que todos ustedes lo saben, pero se necesitan, digamos, adecuar y mejorar la información y una serie de actividades, digamos, que conlleven a una mejor clasificación de este tipo de actividades. Creo que ahí termino. Sí. Entonces, sigamos ahora con las principales conclusiones y recomendaciones y doy la palabra a Rodrigo. Gracias, Jaime. Entonces, ahora pasamos a la parte final, que son conclusiones y recomendaciones. En primer lugar, como primera gran conclusión, y que era importante para este estudio, es que las 3 cadenas de valor identificadas incluyen a los 4 países miembros de la Comunidad Andina. Eso es tanto para el sector de bienes como para el sector de servicios. En cuanto a las cadenas regionales de valor de bienes, alimentos para animales y otros productos químicos, son 2 cadenas que están consolidadas, que ya exportan y que exportan tanto dentro de la Comunidad Andina como también a países fuera de la Comunidad Andina, como Estados Unidos, Chile, Brasil, Turquía, China y Vietnam. Esto es interesante y tal vez cabe destacar porque en muchas de las mesas de diálogo el tema de los mercados internacionales fuera de la Comunidad Andina siempre apareció y que claramente la idea del estudio no era limitar el comercio a los países de la Comunidad Andina. Lo que estábamos buscando era encadenamientos en la Comunidad Andina, pero buscar mercados internacionales claramente es importante bueno, aquí demuestra que las 2 cadenas seleccionadas tienen encadenamiento dentro de la Comunidad Andina, pero además mercados a nivel internacional, y eso yo creo que creemos que es un punto a destacar. Como tercera conclusión, las exportaciones de estas cadenas seleccionadas registran una mayor tasa de crecimiento en los últimos 4 o 5 años que el promedio mundial. Y básicamente eso significa que dichos productos de los países de la Comunidad Andina están ganando participación en el mercado mundial. O sea, son productos que están creciendo, que están exportando más que lo que exporta el mercado mundial para los mismos sectores. Y eso es fundamental porque los podemos ubicar dentro de sectores dinámicos. Son 2 cadenas, dos cadenas regionales que son dinámicas y que están creciendo. Como cuarta conclusión,
Las dos cadenas regionales de valor productoras de bienes tienen una importante presencia de empresas multinacionales. Sin embargo, también vimos que la presencia de pymes en las dos cadenas es importante. En el caso de los alimentos para animales, representan alrededor del 35%, y en el caso de productos químicos, alrededor del 10%. En el caso de productos químicos es un poco menor. Aquí un poco la reflexión que podemos hacer es que las estrategias que se pueden establecer para apoyo a las pymes, por un lado, puede ser potenciar y fortalecer para que las pymes exporten directamente. Esa claramente es una línea que se puede seguir, pero sin dejar de lado tampoco el potencial que tiene encadenar a las pymes con empresas multinacionales que ya están establecidas en los distintos países de la comunidad andina. Entonces, un poco son dos estrategias que se pueden seguir en paralelo, que no necesariamente hay que elegir una u otra, pero que las dos pueden ser válidas. En cuanto a la cadena regional de valor de servicios de informática, claramente es la más reciente, está en expansión y con un potencial enorme en la post-pandemia. La digitalización en todos los países es prácticamente una prioridad y claramente es un sector que va a seguir creciendo. Y con respecto a las pymes, aquí sí vemos que el número de pymes es bastante mayor que en las cadenas regionales de valor de bienes. Aquí pueden ver los porcentajes, no voy a entrar en los detalles, pero estamos hablando de porcentaje por sobre el 70% de pymes. Entonces, la participación de pymes en servicios de informática sí es muy importante. Y para finalizar, un poco las grandes recomendaciones, que claramente hay que profundizar en la organización industrial de las distintas cadenas seleccionadas para entender mejor su estructura, su gobernanza. Aquí un poco el desafío de este estudio era concentrarnos en cadenas regionales y no perdernos un poco en las cadenas nacionales, que son más claras y más fáciles de analizar. El desafío de analizar cadenas regionales de valores es grande porque es mucho menos evidente. Como segunda recomendación es que hay que hacer un análisis más detallado sobre los clientes, tanto a nivel nacional como internacional. Poco quiénes son los que están comprando, qué es lo que el mercado está pidiendo. Crear alianzas, es importante crear alianzas entre actores nacionales, entre productores y entre compradores regionales de la comunidad andina, pero también internacionales. Y también analizar dónde dentro de estas cadenas regionales de valor se concentra el mayor valor agregado. Como tercera recomendación, creemos que hay barreras no arancelarias y regulatorias que probablemente hay que analizar con mayor profundidad y ver qué es lo que se puede mejorar. Ahí hay todavía un trabajo por hacer y para lograr un mayor entendimiento de la situación en estas cadenas, en estas tres cadenas. Y por último, el análisis del mercado global, aquí es importante que lo relaciono un poco también con el punto 2, es importante identificar qué es lo que está pasando en el mercado a nivel internacional, qué es lo que el mercado está pidiendo. Y aquí, por ejemplo, el tema de los ingredientes naturales en cosméticos es un tema muy importante porque el mercado internacional lo está pidiendo
y conocer esa demanda con mayor profundidad va a ayudar también a poder establecer estrategias más precisas para las cadenas regionales de valor seleccionadas. Con esta diapositiva terminamos nuestra presentación y quedamos disponibles para preguntas, comentarios. Muchas gracias. Agradecemos a Rodrigo Iglesias y Jaime Vallecilla por su presentación. Para cerrar el evento, invitamos a la ANDI como parte del Consejo Empresarial Andino, representada por Paola Buendía, vicepresidenta ejecutiva en ANDI. Bienvenida, Paola, la escuchamos. Paola, está desactivado su micrófono. Si por favor podría encender. Paola, buen día con ustedes. Listo, Paola, está desactivado su micrófono. ¿Ahí me están oyendo? Sí, la podemos ver y la podemos escuchar. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto saludar a la viceministra Laura Valdivieso, al secretario general, al jefe de la Unidad de Integración del BID, a Rodrigo y Jaime, consultores de esta importante consultoría, con quienes hemos tenido pues varias reuniones, en este caso no solo con la ANDI, sino pues con diferentes gremios, tanto de Colombia y como de los otros países miembros de la CAN, para poder hacer esas, digamos, socialización de los avances que han podido hoy presentar en esta conversación. Nosotros pues agradecemos este espacio, agradecemos el diagnóstico de las cadenas regionales de valor. Espacios como estos nos permiten reconocer fortalezas y construcción de agendas de trabajo que creemos que son muy oportunas e importantes para trabajar de la mano de los gobiernos como del sector privado para fortalecer nuestra competitividad y generar valor agregado. En estas épocas de post-pandemia, o entre comillas, como decimos nosotros, es importante generar y mirar a ver esos sectores que hoy tienen pues grandes oportunidades que, como se han presentado en este caso, fueron escogidos después de un trabajo muy riguroso por parte pues de los consultores, pero también pues de los gremios y de los países para su escogencia. Tener una estrategia para la integración de las cadenas regionales de valor en nuestra región es especialmente relevante, ya que el peso de las exportaciones no tradicionales de nuestros países a la región de la comunidad andina es de gran magnitud. Por ejemplo, Bolivia está en esta representa el 99,6%, para Perú el 96%, para Ecuador el 76%, en el caso de Colombia 49%. Este estudio de hoy presenta y fortalece los esfuerzos de la CAN, como me mencionaba hace un rato, frente a la pandemia y de cara a la necesidad de reactivar el sector de comercio exterior de la comunidad andina, que ha sido muy activa y aquí queremos también reconocer todos los esfuerzos que se han hecho para poder facilitar todos los temas de comercio exterior, que lo han hecho muy de la mano y lo mencionamos frente a los documentos que se trabajaron el año pasado, muy de la mano con todos los gremios de los países miembros. De acuerdo con los resultados presentados por los consultores, resaltamos cómo a través de un proceso juicioso en la definición de metas y objetivos, como aumentar el empleo, los salarios, impulsar exportaciones, motivar la participación de las pymes, que sin duda es uno de los objetivos principales, y contribuir al incremento de la producción nacional, nos permitió la definición y selección de estas cadenas regionales de valor. Esta definición responde de manera comprensible y pertinente a la coyuntura actual
y a la necesidad de implementar estrategias para impulsar y fortalecer el intercambio intracomunitario, generando una propuesta de valor en el comercio internacional. Estos sectores seleccionados, como son cosméticos y aseo, alimentos balanceados, desarrollo de software y turismo, reflejan el desarrollo y potencial industrial de nuestro bloque. Resaltamos de manera positiva los espacios de diálogo abierto con los diferentes actores de la cadena, permitiendo la validación de las estrategias en torno a la optimización de estos procesos. Igualmente valoramos el mapeo de la industria y la identificación de los stakeholders, tanto en el ámbito nacional e internacional, junto con los análisis técnicos de los aspectos económicos de cada una de estas cadenas. También es importante mencionar, como lo dije al comienzo, el involucramiento del sector privado dentro de este análisis, haber profundizado en la selectividad de las cadenas y haber contribuido en espacios de diálogos con los actores, que permitió que la consultoría nos llevara a presentar de una manera muy comprensiva, transversal y sectorial cuáles eran esas necesidades prácticas y sobre todo planes de acción. Que para nosotros lo más importante en este momento es sobre todo mencionar que no se queden en estos espacios, sino cómo vamos a ir a la implementación y poder lograr de la mano del sector privado la implementación de este trabajo que con el acompañamiento del banco se ha podido realizar. Para cada uno de los sectores escogidos hay temas específicos en temas de convergencia regulatoria, en temas, digamos, de encadenamientos que lo vemos muy positivos, que después de, como ya presentaron Jaime y Rodrigo, ver que teníamos pues un marco muy grande, que en este grupo o subgrupo que se escogió hay oportunidades donde pues todos los países vemos que tienen oportunidades. Este sin duda es un entregable muy importante, es un trabajo para promover oportunidades de negocio a nivel regional y confiamos que también sea una herramienta para trazar una agenda de superación de barreras con el objetivo de traer más eficiencia en el sector empresarial. Por ejemplo, es importante avanzar en la disminución de los costos logísticos, que si todos recordamos, lo mencionamos en nuestro estudio o en nuestra propuesta de recomendaciones en el marco de la pandemia, el tema del costo de las materias primas, continuar con una agenda de convergencia regulatoria y fortalecer algunas actividades como el robustecimiento de las estadísticas para el sector servicios. Estas han sido temas que recurrentemente hemos mencionado en diferentes oportunidades y que creemos que son muy valiosos también para tener en cuenta en este resultado de este estudio. Por último, desde el sector privado colombiano, acompañaremos la implementación de las estrategias elaboradas en el marco de este proyecto con el propósito de impulsar el desarrollo regional de estas cadenas identificadas. Muchísimas gracias por habernos invitado y muchas gracias a los consultores, obviamente a los diferentes gobiernos, al BID y pues sin duda a la Secretaría General. Muchas gracias. Gracias, Paola, y agradecemos a todos los participantes que se han dado cita en esta presentación del estudio para el diagnóstico de las cadenas regionales de valor en la CAN, desarrollado por el BID Intal y la Secretaría General de la Comunidad Andina, en el marco del Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.